Personas, Planeta, Acción. Hola, ¿qué tal? Os hablamos desde el Cursal, en Donostia, San Sebastián, donde se está celebrando la Conferencia Europea de Economía Social en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y que lleva por lema esas tres palabras con las que hemos iniciado este episodio. Personas, Planeta, Acción. Un poco de contexto rápido de este evento. Lo organiza el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España y lo hace en la capital española de la Economía Social 2023, San Sebastián. ¿Con qué fin? Por un lado, señalar como prioridad estratégica la economía social para construir una economía al servicio de las personas y del planeta. Por otro, aquí confluyen todas las acciones más recientes en la visibilización y apuesta por un modelo que ha demostrado que da respuesta a los retos que reclaman una armonización urgente entre economía y sociedad. Si lo que aspiramos es a un futuro sostenible, con mayor justicia social, igualdad y sostenibilidad medioambiental. Se han dado muchos hitos recientes desde el punto de vista político que nos han llevado a afirmar que la economía social atraviesa un momento único. La Resolución de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria o el Plan de Acción Europeo de Economía Social, o las recomendaciones en favor del modelo lanzadas desde la ONU, la OIT, la OCDE y la más reciente desde la propia Unión Europea. Lo cierto es que los datos justifican esos hitos y nos cargan de argumentos para reclamar más avances. 13,6 millones de personas trabajan en la economía social en la Unión Europea, donde hay casi 3 millones de empresas y entidades de economía social que aportan el 8% del PIB. Que el Gobierno español haya organizado esta conferencia en el semestre de su presidencia de la Unión Europea es sin duda una declaración de intenciones, tanto en el aspecto comunitario como en el nacional, más aún cuando coincide con el agotamiento de una legislatura en la que, con aciertos y errores, se ha dado un impulso importante a la economía social en este país. Y no voy a extenderme más porque este especial está lleno de voces que van a darnos una perspectiva global del evento y del momento. Soy Arantxa Azmara Rodríguez, periodista y la persona que se encarga de la comunicación en Coceta. Bienvenidas y bienvenidos a Tiempo para Valientes. Ongi etorri. Tiempo para valientes. Tiempo para valientes. Tiempo para valientes. Transformamos la sociedad A través del impulso colectivo Del cooperativismo. Seguimos aquí en el Cursal de Donostia y antes de lanzarnos con las entrevistas quiero comentaros que hoy somos un equipo reforzado en todos los frentes. La voz que vais a escuchar en las traducciones es la de mi compañera responsable de investigación en Coceta, Evelyn Moctezuma. También está implicada a tope en este episodio nuestra directora, Amaya Delgado. Y gracias de antemano y como siempre a Sara Cort de la cooperativa 11th Floor, productora de lujo de este podcast, y a todo el personal técnico que va a hacer un importante esfuerzo estos 2 días aquí. Gracias, Kepa y Tomaso. Estamos en un encuentro de carácter europeo con marcado sello español, por lo que la figura del comisionado especial para la economía social es enlace entre administraciones estatal y comunitaria. Parece un comienzo lógico para este tiempo para valientes. Don Víctor Meseguer. Sin don mejor, ¿eh? ¿Sin don mejor? Pues sin don. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué significa esta conferencia para el comisionado especial para la economía social del Gobierno de España? Bueno, más que qué significa para mí, lo importante es qué significa para España y para Europa. Yo creo que a veces nos cuesta ser conscientes de lo que conseguimos. Hoy ha habido aquí 22 firmantes del Manifiesto de San Sebastián, que siempre llevará ese nombre. Han estado aquí 2 días, más de 7 delegaciones ministeriales. El secretario de Estado de Economía de Alemania, responsable de Economía Social, la vicepresidenta de Walonia representando al gobierno belga, ha estado la ministra Ivanka Shalabatová de Bulgaria, el ministro Georges Angel de Luxemburgo, secretario de Estado rumano. Es bastante impresionante que esa gente con esas agendas ministeriales, un comisario europeo, Nicolas Schmit, haya estado aquí 2 días enteros, haya visitado Orbea, haya participado en la mayoría de talleres y conferencias. Yo creo que es extremadamente impresionante. Y además, lo que hemos hecho es poner otro jalón en el camino, que al final es lo que hacemos todas y todos. Avanzar y poner las bases para seguir, porque esto no se acaba nunca. Esta declaración de San Sebastián, este manifiesto de San Sebastián, pues bueno, en fin, yo creo que
demuestra, y esto no es fácil en la Europa de hoy, que hay un alineamiento total entre 19 gobiernos. Es que no es poco importante. 19 gobiernos que están totalmente distintos, de distinto color político, más de alguno en coalición, pero todos ellos totalmente alineados en que la economía social es la economía de mañana. Las cooperativas, las mutualidades, asociaciones, fundaciones, sociedades agrarias de transformación, empresas sociales, que es un término europeo, en español sería empresas de inserción, centros especiales de empleo e iniciativa social. 22 países, 22 firmantes y 19 países que comparten una visión política potentísima de que este es el mañana de Europa, el mañana de la economía. Quiero decir, no es ninguna broma y se ha cristalizado aquí en San Sebastián. Podemos estar orgullosos. Desde luego, suena grande, esperemos que sea grande. Su figura nace hace unos meses apegada al impulso y coordinación de los proyectos relativos al llamado PERTE de Economía Social y de los Cuidados. ¿Qué valoración puede hacernos de esa primera tanda de proyectos? Bueno, más que la figura, lo que nace es el puesto, efectivamente, que se creó, como sabes, en septiembre del 22, me parece, ¿no? Estamos, sí, efectivamente, en septiembre del 22, hasta el nombramiento en febrero. Y efectivamente, bueno, yo creo que lo que hace es dar el impulso que el PERTE necesitaba también en términos de recursos humanos y de más recursos para la economía social en el Ministerio. Es verdad que nunca la economía social, esto lo decía ayer Joaquín, y en fin, no creo que sea una cosa importante a nivel personal, pero sí lo es a nivel colectivo. Nunca la economía social había tenido un tan alto cargo dedicado específicamente a la economía social, con rango de subsecretario, por tanto, la persona inmediatamente después de la Secretaría de Estado. Yo creo que eso es una cosa que no me la debe nadie a mí, se la debemos al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los equipos que han trabajado en esto. Refuerzas los equipos porque generas una nueva unidad y además haces que esa unidad se concentre en que el PERTE sea un éxito. Es tan importante el PERTE, y a veces se ha banalizado, es tan importante invertir, bueno, en total coordinar un presupuesto de 1.700 millones de euros, de más de 1.700 millones de euros, que se dice pronto. Con todo lo que eso implica, los ministerios son autónomos en la gestión y en el gasto, pero la vida, y esto es muy cierto, en la vida la seducción, el convencimiento, la pedagogía juega un papel mayúsculo. Y el comisionado tiene el papel de convencer, de hacer pedagogía, para que la gran mayoría de esos 1.700 millones de euros se dirijan a proyectos de economía social. Y está sucediendo. Sucede con las convocatorias de reto demográfico, va a suceder muy pronto con convocatorias del Ministerio de Economía en la economía del dato, y por supuesto sucede en lo que gestionamos directamente, que es un presupuesto de 99,3 millones de euros, del cual muy pronto sacaremos una nueva convocatoria por valor de más de 80. Sabes que hubo una primera, donde se ha repartido más de 10 millones de euros, yo creo que es bastante relevante, pero ahora lo queremos hacer mejor. Y queremos gastarnos la totalidad de esa cantidad y en proyectos que merezcan la pena. La economía social tiene muchos. Se trata de que nos cojamos de la mano, nos hablemos y llevemos a cabo esos proyectos. Fenomenal. Resolución de la ONU sobre economía social, impulsada por el Gobierno de España. ¿Qué valoración, qué aporta a este proceso y a este momento? Pues mira, ya sabes que la ONU tiene una agenda. La ONU dice una cosa que es verdad, ¿no? Que que estamos en un momento crítico para la historia del planeta. Lo hablábamos ayer también. El año más cálido de la historia de la humanidad. Desigualdades crecientes con todo lo que eso genera y la tensión que eso pone en nuestros sistemas democráticos. La democracia es el mejor sistema posible. La democracia y la desigualdad no se llevan bien. La desigualdad genera falta de cohesión social, que genera violencia, que genera desunión. No tenemos que estar siempre unidos. Afortunadamente esto no es un régimen en el cual tenemos que estar todos y todas siempre de acuerdo, pero tenemos que compartir cosas y espacios. No escupirnos, querernos, respetarnos y convivir y hacer cosas juntas y juntos, ¿no? Y eso es lo que garantiza la democracia. Las desigualdades son una amenaza para la democracia. Como las desigualdades son una amenaza para la democracia, sabemos que el hambre en el mundo es algo que tenemos la responsabilidad moral de erradicar, porque podemos, porque podíamos y podemos y debemos. Igual que eso, somos conscientes de que tenemos situaciones de guerra que son flagrantes y que no deberían repetirse. El conflicto también forma parte del ser humano, pero lo que estamos viendo es muy inhumano y muy duro de soportar en distintas regiones del mundo. Hay una agenda, que es la Agenda 2030, algunos dicen que es un rollo globalista, reptiliano, no sé qué más dicen algunos follones, pero en realidad no va de eso, en realidad va de erradicar la pobreza en el mundo, que parece un objetivo bastante importante. En realidad va de hacer la transición ecológica, porque la gente se muere de calor, porque la gente migra por el calor, porque no tenemos agua en muchos sitios del planeta. Y si no agua, no hay vida. Quiero decir, el desafío es mayúsculo. Y lo que dice Naciones Unidas es que para todo eso la economía social es esencial.
las cooperativas, de nuevo, todas las formas jurídicas de la economía social son esenciales. De manera que como hito y como punto de atención, de interés, es mucho. Luego lo que tenemos, lo decía ayer también, nuestra responsabilidad es aterrizar esa recomendación. Naciones Unidas tiene instrumentos, llamar a puertas, abrir nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevas oportunidades. Están los bancos, en esa declaración se menciona, en esa resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, liderada por Yolanda Díaz, por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, se menciona que hay que llamar a la puerta de los bancos de desarrollo, de instituciones financieras internacionales para que inviertan en economía social, acompañar a gobiernos que tienen marcos legislativos que pueden ser antiguos. Ayer hablábamos de la ley de cooperativas del 1931. ¿Sabes cuántas personas eran necesarias? No es una pregunta, no es un examen. ¿Cuántas personas eran necesarias para crear una cooperativa? Más de 20. Tú y yo sabemos, y tú que vienes del mundo del cooperativismo de trabajo, que esto mata el emprendimiento. Pues hay países donde sigue siendo así. Y podemos cogernos de la mano de nuevo y acompañarles, si así lo desean, a modernizar su marco jurídico para que allí donde no se creen cooperativas, se creen muchísimas para resolver esos grandes problemas en los que nos enfrentamos. Muchísimos retos. Muchas gracias, a ti. por estar aquí, por organizar Arantxa. esta conferencia. Enhorabuena por ello y Gracias. suerte de cara a la próxima legislatura. Que la Gracias. economía social crezca. Vamos a por ello. Gracias mil. Al frente de toda la organización y logística de esta conferencia está la directora general de Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España, Maravillas Spink. Bienvenida. Muchísimas gracias. Maravillas, esta conferencia parece ser el broche de legislatura, justo a las puertas de una investidura. ¿Qué balance hace de estos casi 4 años en materia de economía social? Efectivamente, el día de hoy pone el foco en la economía social como una de las 3 prioridades por las que ha apostado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto al trabajo decente y el diálogo social. Economía social, trabajo decente y diálogo son sinónimos, por tanto la economía social tenía que estar aquí. Es un momento adicional, es un momento más en el que la economía va a brillar en el día de hoy. Y no puedo evitar acordarme del primer evento hace casi 4 años en Toledo, en plena pandemia, que celebramos un encuentro con muchísimos países. Yo creo recordar que eran como 18 países, con motivo de la presidencia del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, y fue todo un éxito y ahí arrancamos. Es como que efectivamente se cierra un ciclo. Desde entonces y hasta ahora el Ministerio ha mostrado su liderazgo a nivel internacional, a nivel europeo. Hemos liderado la resolución de la ONU, hemos participado de manera muy activa para aprobar la recomendación del Consejo, y se han dado pasos enormes para llegar al protagonismo que en la actualidad tiene la economía social y que se ha ganado la propia economía social. Seguro que son muchas más cosas, pero si tiene que elegir, ¿cuáles diría que son las 2 cuestiones que se quedan en el tintero a las que hay que dar continuidad en la próxima legislatura? Bien, hay muchísimas cosas y yo además soy una apasionada de la economía social. Muchas de las cuestiones que tenemos por delante están fijadas en la Estrategia Nacional de Economía Social que aprobamos para el año 2023-2027 en consenso con todo el sector. Es la segunda estrategia y es una estrategia más pionera, que nos hace pioneros a España en esta materia. Vamos por delante. No obstante, por concretar algo, yo concretaría la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, porque es una ley que ya está muy avanzada, consensuada con el sector, que se centraba en movilizar los obstáculos que impiden, porque son normas antiguas, que impiden que nuestra economía social pueda desarrollar todo su potencial, y en segundo lugar, ejecutar con toda su potencial el parte de economía social y de los cuidados, que se ha ampliado gracias a una adenda negociada con la Comisión Europea y que ahora ya va a poder permear y llegar a las empresas de la economía social. Pues muchísimas gracias por su tiempo, que sé que está Muchas muy gracias. ocupada. Muchas gracias a ti, Arantxa, y gracias a Coceta por este podcast que tan generosamente habéis traído aquí, y gracias por vuestro trabajo. Un placer. Esta es una conferencia europea en la que sin duda no puede faltar la voz del Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, señor Nicolas Schmit.
Bienvenido a la capital. Muy bien. Hemos estado bromeando con cómo se decía su apellido. Bienvenido a la capital española de la economía social. Comisario, un evento como el que hoy celebramos constata el momento único que vive la economía social a nivel europeo. ¿Cómo lo definiría usted? Welcome, Commissioner. An event as the one we are holding today is proof of the unique moment that the social economy is experiencing. At the European level, how would you define it? Well, first, the unique moment is because the Spanish presidency gives such an importance to social El economy. momento único se debe a que la presidencia española otorga un papel tan importante a la economía social. Y creo que esto es muy importante, muy útil para el momento actual, pero también para el futuro. Lo segundo es que hemos estado construyendo durante varios años la economía social a nivel de la Unión Europea con los Estados miembros, pero también con los actores de la economía social. Y adoptamos un plan de acción que fue debatido con los actores de la economía social. Gracias a la presidencia española adoptamos una recomendación sobre cómo los Estados miembros pueden estructurar y organizar su ecosistema de economía social. Y esto es un progreso tremendo comparado con lo que ha ocurrido en el pasado. Y la tercera es que cada vez que hay un sentimiento más fuerte de que necesitamos un nuevo paradigma económico, necesitamos un nuevo modelo económico en un momento de grandes cambios, la transformación debida al cambio climático, pero también las divisiones en nuestra sociedad, los problemas sociales, la pobreza infantil, una sociedad que envejece, todos estos son nuevas posibilidades, pero también para la economía social que puede dar las respuestas adecuadas a estas cuestiones. Tenemos un plan, el Plan de Acción de la Unión Europea para impulsar la economía social. En junio, la Comisión Europea adoptó una propuesta de recomendación del Consejo sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social. También se ha hablado de aumento de inversión y apoyo económico hasta 2027, superior al de la etapa 2014-2020. ¿Qué puede salir mal para que esto no sea un impulso definitivo? ¿Cuáles son las principales trabas que identifica 2 años después de la aprobación del plan? We have the European Union Action Plan for Promoting the Social Economy. In June, the European Commission adopted a recommendation proposal for the European Council about the development of framework conditions for the social economy. It was also mentioned an increase in investment and economic support until 2027, an increase even higher than that from 2014 to 2020. What can go wrong for this not to be definitive boost? What are the main obstacles you identified after 2 years of the approval of the plan? Well, first, the plan has about 60 very concrete initiatives. El plan tiene unas 60 iniciativas muy concretas que la gran mayoría ya se han puesto en marcha, así que creo que hay una dinámica muy buena en torno al plan. Por mencionar algunos ejemplos, puedo decir que lo que necesitamos ahora son más emprendedores sociales. Tenemos que explicar mejor las posibilidades que ofrece el modelo de economía social a los jóvenes emprendedores. Así que lanzamos la iniciativa especialmente para el emprendimiento juvenil, utilizando un motor diferente como lo es la economía social, con bastante éxito, porque creemos que cada vez hay más jóvenes interesados. El segundo aspecto en el que quiero hacer hincapié y que también se ha mencionado en la conferencia es la dimensión internacional de la economía social a nivel global. Contamos con un fuerte compromiso a nivel de la Organización Internacional del Trabajo vinculado al desarrollo sostenible y al trabajo decente. La OIT está impulsando realmente la agenda de la economía social y a nivel de las Naciones Unidas el año pasado se adoptó una resolución sobre economía social. Esto demuestra que la economía social tiene una perspectiva global muy importante y que Europa debe desempeñar su papel. Y más ahora en el debate, donde se nos dice que Europa no se está implicando lo suficiente o que nos ven como los de Occidente o como unos simples aliados del sur global que estamos vendiendo armas al sur. Y creo que en este debate es donde entra la economía social apoyada por Europa con financiación, pero también con buenos consejos, con cooperación,
e intercambio de personas que aprenden cómo se puede construir un ecosistema de economía social. Esto debería demostrar que nuestras relaciones con el sur global están cambiando en cuanto a calidad y que Europa está preparada para un nuevo tipo de cooperación. Y creo que esto es algo que también está en el plan y que queremos apoyar. Me consta que ha hablado de esto en la inauguración, pero ¿qué les diría a quienes califican de chiringuitos a las entidades que representan e impulsan la economía social? Se han alzado diferentes voces, en España salieron titulares por el apoyo político y financiero que están recibiendo, con el principal argumento de que no generan empleo. What would you say to those who call beach bars to the entities representing and promoting the social economy? Different voices were raised against it. In Spain, there were some headlines due to the political and financial support that they are receiving, arguing that these entities do not generate employment when we know that the social economy generates sustainable and quality employment. Well, I do not know exactly the debate, this kind of debate going on in Spain, but no conozco exactamente este tipo de debate que hay en España, pero tengo la sensación de que esto es realmente una polémica barata, porque lo importante es lo que hay en la realidad. La realidad es que estamos viendo que las personas encuentran un trabajo decente en la economía social, que no encontraban trabajo, que estaban en trabajos precarios. Y este es uno de los principales problemas en Europa, especialmente en España, donde el nivel de empleos precarios sigue siendo alto. Y este es, a mi parecer, el mérito de la economía social, que ofrece a las personas más vulnerables, aquellos que normalmente estarían en la pobreza o en el desempleo o en trabajos precarios, oportunidades de trabajar para recuperar su dignidad. Así que creo que esto es solo una polémica que no comentaría más sobre ello. Great. Well, thank you very much for your time, Commissioner. Thank you very much. Thank you. Pues tenemos las perspectivas de la organización y de la Administración Europea. Vamos ahora a hablar con la persona que mejor conoce la evolución y la situación actual de la economía social española y europea desde el punto de vista de las organizaciones que la representan, promueven y defienden. Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social y de Social Economy Europe. Un placer contar con usted, contigo, en este podcast. Bueno, yo creo que el placer es mío, el gusto de compartir esta conversación contigo, pues es un gusto, vamos, muy significativo, muy importante para mí también, porque además estoy en la organización de la que he sido presidente durante muchos años y es un placer compartir. Estás en casa. Exacto. Presidente de la patronal, que aglutina a todas las empresas de economía social española, cooperativista, por cierto, impulsor de la economía social, como hemos dicho, también de la Unión Europea. ¿Qué momento vive el sector? ¿Es realmente relevante un evento como el que estamos viviendo hoy aquí en Donosti? Yo creo que el sector vive el mejor momento de reconocimiento ante las instituciones que ha tenido nunca en toda su historia. Y esto es muy importante resaltarlo. Pero igual de importante es aprovecharlo. Si no aprovechamos el momento donde ahora todas las instituciones se han puesto de acuerdo para decir que la economía social aporta a la sociedad una serie de valores, que reconoce una serie de cuestiones, que reduce las desigualdades, que apuesta por el reto demográfico, que da solución a problemas como la vivienda, los servicios sociales. Si no aprovechamos el momento de reconocimiento que han mostrado la OIT, la OCDE, Naciones Unidas con su resolución, pero por supuesto la Comisión Europea con un plan de acción tremendamente importante para hasta 2030, Parlamento Europeo, en fin, en definitiva, todas las instituciones han puesto su acento ahora mismo y en el centro de sus políticas a la economía social. Pero si pensamos que hemos llegado aquí, a esta conferencia, que es sumamente importante también para visibilizar este momento, y hasta aquí ya nos dormimos un poquito, nos pasará como la fábula de la liebre y la tortuga, y por tanto perderemos el ritmo en el que hemos llegado. Esto no es un punto de llegada para nada. Este movimiento que tenemos de reconocimiento hay que hacerlo valer precisamente a partir de ahora. Ahora es cuando hay que insistir en que efectivamente la economía social esté presente en todas las políticas públicas que se elaboran en todos los gobiernos, instituciones locales, instituciones regionales, Comisión Europea,
ahí tiene que estar presente para dar respuesta a los grandes retos que tienen las empresas de la economía social en este momento. Vale, pues me has cambiado un poco el orden de las preguntas. Y Yo a veces soy así. Vamos a bajar esto un poco, a aterrizarlo. ¿Y cuáles dirías que son los 2 retos que hoy destacarías de la economía social española y el principal al que se enfrenta la economía social europea? Bueno, la economía social española tiene en este momento, no sé si lo dejaré en 2, pero tenemos en este momento algo muy importante, ¿no? Un gran reto sería mantener, y teníamos el compromiso del presidente del gobierno, mantener el nombre, que en el ministerio siga figurando trabajo y economía social. Este es un reto fundamental que tenemos, igual que luego hablaré de un reto de la economía social en este sentido a nivel europeo. Este reto tiene que mantenerse. Y el segundo gran reto sería desarrollar las políticas que estamos haciendo. Desarrollar la estrategia española de economía social es fundamental. No hemos empezado a desarrollarla todavía. Que los fondos europeos lleguen a las empresas de economía social, por tanto, esas convocatorias que tienen que salir de los fondos que han llegado, tienen que llegar los fondos a las empresas de la economía social para mejorar su competitividad, para hacer empresas mucho más sostenibles de cara a un futuro, y es un reto importantísimo y por tanto es fundamental. Y un tercer reto, diría en este caso, es que efectivamente los recursos que nos llegan a CEPES, en este caso, del ámbito europeo, el ámbito del Fondo Social Europeo Plus, pues permitan seguir innovando, seguir haciendo mayores propuestas en las empresas, trasladando la visibilidad de la economía social a la sociedad. Bueno, en definitiva son 3 o 4 retos en el ámbito del Estado español y, por supuesto, utilizar los fondos de impacto, esos 400 millones de fondos de impacto que va a haber en préstamos baratos que tenemos que utilizar para mejorar las empresas. Y, evidentemente, he dejado para el final el tema del PERTE. El PERTE es un poco, diría, una situación, una patata caliente todavía, ¿no? Hemos tenido una primera convocatoria que no ha salido muy bien, ahora hay una segunda de plan de impulso con 80 millones que tiene que mejorar, tiene que servir para poner en marcha un hub de vanguardia para la economía social, para poner en marcha la Academia de Emprendimiento Juvenil en España también y en las diferentes regiones, y en definitiva yo creo que todos no son 2 retos, pero es un conjunto que va en la misma dirección, y esto España tiene que hacerlo. Y uno para el gobierno. Si es verdad, y yo creo que es verdad, que sienten que España lidera la economía social en Europa y en el mundo, tenemos que intentar estar mucho más presentes en los foros donde las políticas públicas se elaboran. La recomendación que se aprobó en el marco de la presidencia española reconoce, creo que es en el apartado 35, que los gobiernos deben de abrir el camino para que participen en el diálogo social. Abrámoslo, participemos en el diálogo social. Y por tanto ese camino se tiene que abrir, y ese sería el otro gran reto, diría, que necesita la economía social española. Y en el ámbito europeo tenemos 2 retos. Desarrollar el plan de acción en colaboración con la Comisión Europea. Hay 60 medidas, hay 2.500 millones y va a ser fundamental que esos 2.500 millones, ese plan de acción, descienda a todos los países para crear un ecosistema de economía social en toda Europa y crecer, que es el gran objetivo. Crecer para pasar del 6,3% del empleo al 10%, pasar a 22 millones de personas, tener más capacidad para influir en las políticas a nivel europeo también, en el Parlamento, y por tanto el mantenimiento del intergrupo de economía social es fundamental para que los eurodiputados europeos conozcan y sigan apoyando algo como la economía social, como el plan de acción que nació, que se aprobó con 490 votos a favor hace apenas unos meses. Esa percepción de que 490 diputados apoyaron un plan de acción europeo no puede quedarse ahí, tiene que seguir con desarrollo de programas y proyectos. Por tanto, plan de acción, intergrupo de economía social y, si es posible, que es lo que apostamos, un comisario que se encargue, que tenga las políticas de economía social en su título. Y eso sería fundamental también a nivel europeo, porque nos daría visibilidad, posibilidad de llegar a recursos, en fin, en definitiva, nos daría otra perspectiva. Sí, efectivamente, replicar un poco el modelo español, ¿no? Efectivamente. Yo creo que Europa es más difícil, es más grande, diríamos en este caso, no todos los países tienen esa posibilidad, pero un detalle, hay casi 20 países donde la economía social representa entre el 0,5 y el 2%. Solo con que esos países crezcan un punto, habremos sobrepasado los datos que estamos dando de posibilidad de crecimiento. Y para eso es fundamental que Europa, efectivamente la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, elaboren políticas y estén planteando cómo visibilizar mejor, cómo difundir mejor, cómo desarrollar mejor la economía social en cada uno de los países de Europa. Bueno, creo que ha quedado bastante claro, sobre todo para gente que no entienda el momento en el que estamos.
pero vamos a bajar un poquito más en este sentido de la visibilidad. Nos quejamos en la economía social no tiene visibilidad, pero es que hay muchísima gente que no sabe lo que es la economía social. Así, en una definición sencilla, en pocas palabras, ¿cómo se la explicaría a gente que no ha tenido ningún contacto con la economía social? Bueno, pues yo le diría, ¿qué le pedirías tú a tu empresa? Pues le pediría seguramente que se preocupara por él, que mejorara su calidad de vida, que tuviera un trabajo más estable, que la persona fuera el centro, la persona de esa empresa fuera el centro de las preocupaciones. Por tanto, los beneficios, los excedentes, reinviertan en mejorar a esas personas que están en esa empresa. Eso es lo que hace la economía social. Esa es la preocupación de la economía social, mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, yo diría que la economía social está formada por empresas que tienen en el centro de sus preocupaciones a las personas, para mejorar su calidad de vida y ayudarlas. Y también un compromiso con el planeta en el que estamos, con un desarrollo sostenible, porque tenemos un legado y es dejar un mundo mejor que el que tenemos para las generaciones futuras. Por tanto, una empresa que se preocupe por la persona, por mejorarla, por la sostenibilidad y por dejar un legado mejor para las empresas que vienen, eso son empresas de economía social. Bueno, Antonio, mejor no se puede explicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Disfruta la conferencia. Muchas gracias. Antes de recoger testimonios de otras voces europeas, nos parece importante hablar con la mujer que preside Confecop, la Confederación de Cooperativas de Euskadi. El cooperativismo vasco es un referente mundial y no en vano se celebra en San Sebastián esta conferencia. Doña Rosa Lavín, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Muy bien, aquí estamos. Un ecosistema cooperativo como el vasco, quizás el más fuerte del mundo, ¿está percibiendo mejoras en la economía social española y europea? Hombre, pues yo creo que en estos momentos estamos en uno de los momentos más importantes de la historia en el reconocimiento, ¿no?, de la economía social y del cooperativismo en concreto, no solo a nivel del territorio, ¿no?, a nivel local, sino también a nivel europeo, internacional, ¿no? Recientemente acabamos de conocer, ¿no?, los últimos meses y las semanas anteriores, que hay recomendaciones, resoluciones, tanto de la OIT, de las Naciones Unidas, como de la Comisión Europea, que insta a los países y a los gobiernos a impulsar nuestro modelo empresarial de la economía social. Yo creo que lo que necesitamos son políticas públicas que nos impulsen, necesitamos marco normativo para que nos contemplen nuestras especificidades y espacios, estar en los espacios de gobernanza y donde se toman decisiones para, en estas buenas condiciones, poder afrontar tanto los retos actuales como los desafíos futuros que tengamos. Donostia, capital española de la economía social. ¿Se han conseguido los objetivos marcados? Pues el programa que teníamos para esta capitalidad, que todavía no ha finalizado, finaliza el próximo mes de diciembre, contaba con en torno a un centenar de eventos y yo creo que el objetivo principal era el dar a conocer, ¿no?, pues las especificidades, las características que tenemos dentro del movimiento cooperativo y en general todas las familias de la economía social. Y yo creo que pues está siendo ampliamente cumplido. El sector del cooperativismo y la economía social en Euskadi es un sector diverso, plural, de amplio recorrido a lo largo de la historia y que además estamos presentes en todos los sectores de actividad y con unas características muy propias, muy arraigadas al territorio, como son, por ejemplo, el eminente vector económico que tenemos, ese músculo empresarial y financiero, también hay un férreo desempeño en el sector industrial. En definitiva, de lo que hablamos yo creo que es de una historia de éxito en generar riqueza, generar desarrollo económico, empleos de calidad, muy arraigado al territorio, solidario y pues con los modelos de gobernanza participativos como debe ser. Y una muestra de todo esto es, hablando de este éxito, precisamente es el peso que tiene el cooperativismo y la economía social en la economía vasca. Estamos hablando de un 10% de contribución en el empleo y un 10% de contribución en el Producto Interior Bruto. En nuestras empresas por lo que apostamos son por políticas empresariales orientadas a la sostenibilidad, es decir, capitalización de resultados, compromiso con la formación, inversión en innovación y todo eso con la aspiración y con el empeño de dotarnos de competitividad para afrontar tanto la situación actual
como los desafíos que nos depara el futuro. Es que ricasco, gracias por pasar por aquí. Es que ricasco soy. Katrin Langensiepen es eurodiputada alemana por el Grupo de los Verdes. Bienvenida, Katrin. Welcome. Como vicepresidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y eurodiputada por Alemania en el Grupo de los Verdes, ha trabajado en el Plan de Acción de la Unión Europea para Economía Social. Si bien el horizonte se situaba en 2030, como la Agenda 2030, ¿cómo lo valora 2 años después de su aprobación por la Comisión Europea? As Vice President of the Committee on Employment and Social Affairs, a member of the European Parliament for Germany in the Greens Group, you play a crucial role in the creation of the EU Action Plan for the Social Economy. With the horizon set for 2030, how do you assess the impact and progress of this plan 2 years after its approval? Thanks for reaching out, thanks for inviting me, and I will give you a short Gracias answer por on that. invitarme. Daré una respuesta breve al respecto. Sí, el primer paso está dado y estamos debatiendo sobre cómo impulsar la economía social en la Unión Europea, y esto es muy importante. Cuando hablamos de la transición hacia una economía verde y climáticamente neutra, también tenemos que hablar de una economía menos orientada al beneficio. La iniciativa empresarial social que se centra en la resolución de problemas sociales y ecológicos debe financiarse activamente. Eso es muy importante, la financiación. Estamos hablando de dinero promovido por la Unión Europea. En el 2023 se puso en marcha el portal de la nueva economía social, una página web en la que los emprendedores deberían encontrar un acceso más fácil a la financiación para las personas a través de fondos como el Invest Youth, por ejemplo, o el Fondo Social Europeo Plus. Y están previstas otras 60 acciones, así que tal vez este es el primer paso. Esta conferencia se celebra bajo la presidencia española de la Unión Europea. ¿Cómo se percibe España en cuanto a economía social dentro del contexto europeo? This conference is held under the Spanish presidency of the Council. How is Spain perceived in terms of social economy within the European context? Do you find deep differences with Germany? Let me come back to what we Greens wanted, and we Greens, we think, apart from funding, Bien, permítame volver a lo que queríamos el Grupo de los Verdes. Nosotros, la Comisión de los Verdes, además de la financiación, pensamos en aumentar la visibilidad en las empresas sociales. En mi caso, estoy viajando por diferentes Estados miembros para tener una visión general de cómo funciona en otros países. Y tengo que decir que España es siempre mi ejemplo cuando se trata de ver cómo podemos crear puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Como sabéis, hay un actor famoso a nivel europeo y somos unos cuantos miembros europeos con discapacidad. Yo soy una de las 3 mujeres diputadas con discapacidad y nos interesa especialmente la inclusión de las personas con discapacidad y abogamos por el apoyo a las empresas de inclusión. Las personas con discapacidad necesitan tener un salario real, necesitan derechos laborales. No somos solo vendedores de galletas o una simple buena sensación. Cuando trabajamos, queremos recibir algo a cambio y ser más que una cuestión social. Buscamos que las empresas trabajen juntos, entre personas con discapacidad y sin discapacidad, con un contrato oficial. En Alemania, las personas con discapacidad trabajan normalmente en talleres protegidos y las Naciones Unidas nos critican por ello. Trabajar en un taller protegido significa no tener un salario mínimo, no tener derechos laborales, se recibe una especie de dinero de bolsillo y con ello se produce para grandes empresas comerciales como Volkswagen, BMW o similares. Así que no hay igualdad y aún así se piensa que estamos haciendo algo bueno. Y aquí en España es diferente, se busca que seamos parte de la sociedad y de la igualdad. Y eso es bueno. Y por parte del Grupo de los Verdes, impulsamos los derechos de la mujer, apoyamos la financiación de las mujeres y de las personas con discapacidad en esta transición verde. Great. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Si antes le preguntábamos a Rosa Lavín por el cooperativismo vasco como referente, hoy en la capital española de economía social no podía faltar Mondragón. Ejemplo de grupo de empresas cooperativas que incluso Naciones Unidas ha señalado como ejemplo de buenas prácticas.
En este punto saludamos a Leire Muguerza, presidenta de la Comisión Permanente y del Congreso en Mondragón Corporación y presidenta de Eroski. Bienvenida, Leire. Bienvenidos a vosotros, a nuestra casa. Gracias. Aquí no dejamos de escuchar que estamos en un momento dorado para la economía social. Desde un grupo tan potente como Mondragón, para el que el momento dorado parece ser perpetuo, ¿realmente dirías que esto es así? ¿Y por qué? ¿Sí o por qué no? Sí, yo comparto, Y además no me gustaría hablar de las cosas que seguramente otras personas mejor que yo han hablado de Organización de Naciones Unidas, o recomendaciones europeas, sino más desde un punto de vista de la realidad, que es el por qué entiendo que esta sociedad necesita la economía social como la nuestra, ¿no? Nosotros en Mondragón siempre decimos que nosotros somos empresas, las más competitivas cada una en su sector, pero lo que nos diferencia es el cómo hacemos las cosas y sobre todo el para qué las hacemos. En el cómo lo que nos diferencia es el movimiento cooperativo, hacemos de una manera cooperativa. Los trabajadores son propietarios de la empresa, deciden, se reparten los resultados, tienen un arraigo al territorio donde están, viven donde están. ¿Vale? Y eso es una forma diferente de hacer empresa. Y además en Mondragón nos ayudamos las diferentes cooperativas porque nos ayudamos cuando alguien está en dificultades o lo acompañamos, nos acompañamos cuando alguien tiene conocimiento y el otro no, o creamos un futuro juntos, ¿no? La intercooperación entre cooperativas también es un hecho. Y creo que además lo más importante es el para qué lo hacemos. Es para la comunidad, para transformar esa comunidad y aportar a esa comunidad algo más, un legado futuro, no repartirnos nosotros todo, ¿no? Entonces creo que el cómo hacemos las cosas, el para qué hacemos en Mondragón y en las entidades de la economía social es lo que nos diferencia y es lo que en este desarrollo de la sociedad o de la economía es necesario. ¿Por qué? Porque además esos valores tienen una importancia vital para ese futuro que queremos construir, porque tenemos hasta ahora, yo creo que hay agentes que se han encargado de esto, que son las instituciones, pero hay una problemática para que las instituciones garanticen ese futuro, miren ese futuro. Las elecciones son cada 4 años y eso cambia radicalmente. Entonces, aunque tengan eso en su idea, es difícil hacerlo. Están las empresas que también tienen su necesidad de estar, pero claro, las empresas tienen unos objetivos diferentes, tienen sus propios dividendos y el corto también les pesa mucho, que es así y hay que respetarlo. Y yo creo que falta la tercera pata para que sea el momento, que es la economía social, que hace eso de ahora y el futuro, garantizar para crear esa comunidad, ¿no? Creo que los 3 agentes son imprescindibles, por eso creo que es el momento de la economía social, para crear esa sociedad más justa, más solidaria, más cohesionada, porque los hechos así lo muestran. Muchas gracias. Como mujer en puestos de alta dirección, dentro del cooperativismo y dentro de un modelo empresarial que presume de mayor igualdad, ¿qué valoración haces? ¿Existen también techos de cristal en la economía social? Yo siempre he dicho en esto que siempre hablaré de la experiencia personal porque es lo que he tenido, ¿no? Yo siempre me identifico aquí mucho, hace más de 70 años, a José María Lignaniarrita, el que fue el cura que empezó todo el movimiento de Mondragón, tiene una frase que escrita hace 70 años y ahora tiene valor, pero imaginaos entonces que la posición de una mujer en toda la sociedad indica su propio nivel de desarrollo. Dicho hace 70 años, eso lo dice todo para mí, ¿no? En su momento se crearon cooperativas cuando la ley prohibía que las mujeres trabajasen en cooperativas para que las mujeres se integrasen en el ámbito laboral. Entonces, creo que lo que llevamos las cooperativas y las empresas de la economía social, en general la igualdad está dentro. Y mi experiencia además me lo ha demostrado. Yo entré con 22 añitos becaria en una empresa cooperativa industrial y yo nunca he sentido que me hayan diferenciado por ser mujer o por ser... Me han valorado como persona, que creo que es lo que debe ser. Y a veces los techos de cristal son cuando decimos, no, es que para su desarrollo, porque igual cuando quieres ser madre, yo cambié y me eligieron directora de una nueva cooperativa con 8 meses de embarazo. Me presenté con una tripa de 8 meses. Es decir, nunca me he tenido ninguna realidad para decir que eso no es. También he podido decidir, en un par de años dije, cuando tuve los mellizos, voy a dejar todo y me voy a ir a mi casa a cuidar de estos. Y cuando he vuelto, todo el mundo me ha respetado porque he seguido desempeñando mi propia carrera profesional hasta las posiciones que ahora tengo, ¿no? Entonces, yo he de decir que a mí siempre me ha valorado como la persona. Creo que habrá realidades diferentes según dónde, pero que las cooperativas o las empresas de economía social es lo que más valoran y que lo que hay que es respetar a las personas en decidir. Está bien si decide priorizar una cosa o darle más tiempo a una cosa o darle a la otra. Si ella, la persona, se encuentra satisfecha, yo creo que cada etapa tiene sus momentos. Entonces, yo insistiría mucho que no veo ese techo de cristal, sino es de que nos pongan desde fuera. Pero en las cooperativas en las que he estado, yo personalmente es que no puedo decir otra cosa que me hayan valorado como persona.
Bueno, también igual creo que tu experiencia es bastante especial y peculiar, pero sí que es verdad que hay números que demuestran que las mujeres están en mejores puestos y llegan a mejores puestos, si bien están limitados los altos puestos de dirección. O sea, tú eres un ejemplo aislado. Pero he de decir que es lo que veo en mi entorno. Es cierto que la parte industrial, por lo menos en lo que veo, es más complicada, pero es una realidad. Es que en la parte industrial tenemos dificultades para que las chicas estudien carreras técnicas también. Hay un porcentaje del 20, del 30% de chicas. Entonces, luego también eso tiene un recorrido dentro para poder llegar en la proporción. Pero yo, en Eroski, la CEO, Rosa Garabel, es desde 2 años la primera mujer que desarrolla o lleva la dirección de una empresa del retail, y la presidencia que tengo yo, las dos somos mujeres. En educación, otro sector donde sí hay muchas, sí ocurren, es decir, sí es cierto que a veces el punto de partida donde en una empresa industrial si hay 10% de mujeres trabajando, es difícil que luego en los puestos directivos creo que ahí tenemos muchísimo que hacer, y yo estoy empezando además en la educación, en enseñar que las mujeres podemos hacer cosas, carreras técnicas o no, que hacer una carrera técnica. Yo soy ingeniera técnica, mecánica, imagínate, desempeño, en mi casa no sé desmontar una caja. Para hacer una carrera de ingeniería no es necesario tener unas habilidades técnicas, sino es querer hacer cosas diferentes desde una visión diferente. Yo creo que hay que educar, hay que seguir en la cultura nuestra insistiendo en que las carreras técnicas ofrecen muchísima amplitud para que las mujeres puedan llegar a hacer funciones más directivas, ¿no? Hay un recorrido, no quiero decir que eso está hecho, pero creo que no es tanto de poner o subir, sino de cómo metemos más gente en esos ámbitos, es lo que nos debería de dar, etcétera. Vale, hemos hablado muchas veces de que es verdad que es un modelo de emprendimiento colectivo muy apropiado para las mujeres, para la conciliación, para la flexibilidad. Véndeselo a las mujeres, ya que te tenemos aquí a ti como mujer cooperativista. Mira, yo muchas veces hago una comparación porque soy mujer cooperativista y soy madre. Y lo que sí creo que haciendo o trabajando en cooperativas o en economía social es, de verdad, sinceramente creo que estoy haciendo un mundo mejor para que cuando mis hijos tengan que entrar en el mundo laboral, porque no estoy haciendo solamente para el desarrollo o el enriquecimiento personal de mí ahora, sino estoy pensando en el nosotros y en el futuro, para que ellos tengan un mundo, una cooperativa, un entorno, una cohesión social, una educación, algo mejor de lo que puedan tener de otra manera. Entonces, cuando he dicho al inicio de que la cohesión social, el desarrollo sostenible, una sociedad más justa, más solidaria, es que realmente creo que es lo que generamos. Entonces, creo que a las mujeres tenemos muchísimos valores que enganchan con lo que hace en la economía social, y aparte de trabajar, que también lo hacemos y mucho, te desarrollas personalmente, es que es para mí lo que yo aprendo de esto, ¿no? Y además puedo enseñar a los que vengan en el futuro. Entonces, yo diría que todas las economías, todas las empresas son totalmente respetables, pero esta te da un plus, un propósito, que hacer algo diferente que puedes hacer en esa sociedad, ¿no? Entonces, yo les animaría a verlo y a practicarlo, porque dicho no es lo mismo. Si lo prueban, seguro que se quedan. Dejar un legado, que ha dicho otro entrevistado. Eso es, dejar un legado mejor, que es lo que en ese para qué las cooperativas y además las empresas de economía social buscamos, un legado para los que vengan. Pues Leire, muchísimas gracias por pasar por el podcast. A vosotros, muchísimas gracias y buenos días. El italiano Giuseppe Guerini preside CECOP, que es la Confederación de Cooperativas Industriales y de Servicios, la que sería la hermana mayor de COCETA en el ámbito europeo. Giuseppe, bienvenido. Encantada de tenerte en este podcast. Muchas gracias de invitarme. Bueno, es un placer por mí hablar con vosotros también, porque COCETA no es la hermana menor, es la hermana importante por nosotros, porque tiene una larga historia, tienes empresa muy importante donde, bueno, estamos en el mismo nivel. Bueno. Nosotros trabajamos en Europa y COCETA trabaja en España y en el mundo. Vale. Giuseppe, ¿qué momento viven las cooperativas industriales y de servicios en la Unión Europea? Pues es un momento muy particular porque por toda la economía europea es un momento muy difícil. Tenemos, como las otras empresas, muchos problemas, por ejemplo, por gastos de energía, por las personas, por la necesidad de aumentar
las habilidades de las personas, donde tenemos que investir mucho por aumentar nuestra competencia, nuestra capacidad, donde es un momento donde tenemos un challenger, un desafío muy importante. Pero en el mismo momento es un momento muy interesante porque tenemos por la primera vez en la estrategia industrial europea un papel que cubre la economía social y de proximidad, donde es una ocasión magnífica por el desarrollo de las cooperativas de trabajadores. Y una otra cosa muy importante por jugar un papel como cooperativa de trabajo es lo que la gente pregunta en el trabajo, los jóvenes. Las personas quieren un trabajo que es muy centrado sobre la persona. Donde esta es una ocasión magnífica por nosotros, por impulsar nuestros valores, nuestra capacidad de involucrar a las personas y porque las personas sean protagonistas de su trabajo y de la economía. Bueno, las cooperativas son empresas que están enmarcadas en la economía social, creo que ha quedado claro en el podcast, pero ¿qué peso tienen las cooperativas ahora mismo en la economía social europea? Si nosotros hablamos principalmente del papel económico, empresarial, es el primero actor de la economía social, porque las mayor partes de los trabajadores están involucrados en las cooperativas. Y entre las cooperativas, las mayores partes de trabajadores están involucrados en la cooperativa de trabajo y bueno, está muy creciendo la parte de personas que son empleadas por los servicios descuidados, donde jugamos un papel muy importante sobre el tema de la transformación global del trabajo, sobre el cuidado de salud, la educación y formación, el desarrollo en las comunidades, la movilidad también. Tenemos muchas cooperativas que trabajan sobre una movilidad sostenible y protagónica por las comunidades y el acceso a la infraestructura digital. Tenemos un papel muy importante por la transformación digital en Europa y ahora tenemos también una herramienta nueva que son las cooperativas de plataforma, y donde creo que es un periodo muy interesante, pero también es un periodo donde tenemos que trabajar mucho y trabajar juntos como movimiento cooperativo en Europa y en el mundo. Bueno, pues no sé si en esas cooperativas de plataforma, pero usted que tiene la visión conjunta de la Unión Europea, ¿qué países cree que serían la avanzadilla, los inspiradores, ejemplos a seguir porque van más avanzados? Sí. Es muy fácil. Por las cooperativas industriales de trabajo es la España. La España es el país más avanzado sobre el papel industrial, sobre la capacidad de demostrar que las cooperativas tienen una capacidad de desarrollo empresarial auténtica. No es solo una economía un poco romántica del años antes. Bueno, porque si hablamos, por ejemplo, también de cooperativa industrial, es un papel que juegan muy bien nuestros compañeros franceses, es que de la cooperativa de plataforma, de la movilidad, donde yo creo que están muchas experiencias muy interesantes. Italia seguro es por las cooperativas sociales el primer lugar en el mundo, donde tenemos cooperativas que trabajan sobre el cuidado, la salud, la integración de los migrantes. Y bueno, sobre algunos aspectos de la innovación, tenemos experiencia muy interesante en Dinamarca, en los países escandinavos, en Finlandia, en Suecia. Y bueno, yo creo que en toda Europa están experiencias muy interesantes hoy. Si hablamos de la capacidad, son los tres países que he mencionado. Y bueno, si hablamos más en específico, por ejemplo, por la inclusión de las personas con discapacidad, es verdad Italia, pero también, por ejemplo, nuestros compañeros en Portugal, tienen que hacer servicios muy importantes, muy interesantes para las personas con handicap. Y sobre la educación,
había una experiencia muy interesante sobre la educación que se hace en Polonia. Donde creo que en toda Europa está una experiencia muy interesante. Pero lo repito, España, Francia, Italia, creo que son los 3 países donde las cooperativas de trabajo y de servicio son más avanzadas. Si hablamos de otras cooperativas, de agricultura, de energía, están otros países. Por ejemplo, por las cooperativas que producen energía renovable, la Alemania, la Bélgica, bueno, otra vez la Francia, está muy avanzada. Estamos en la Conferencia Europea de Economía Social, se celebra en España porque el gobierno español preside la Unión Europea este semestre. ¿Qué opinión le merece este hito? Una opinión muy, muy positiva sobre la conferencia. Bueno, es una ocasión muy importante. El gobierno de España ha hecho un trabajo maravilloso sobre la economía social y por la presidencia, porque ha hecho un trabajo muy concentrado sobre el papel social, por una Europa más social, no solo por la economía social, por el trabajo, sino también sobre muchísimas cosas. España ha impulsado una actividad muy importante. Lo siento mucho porque en la segunda parte de la presidencia de España, con las elecciones, el gobierno no es así fuerte como puede hacer. Pero creo que es importante de destacar que también, si no era un gobierno con mucha fuerza, ha trabajado muy bien, donde hemos logrado un resultado importante sobre la recomendación. Esto es un compromiso muy fuerte del gobierno de España y ha acabado un resultado por la primera vez realmente muy importante. Giuseppe, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y bueno, es un placer. Disfruta la conferencia. Muchas gracias. Y de las cooperativas europeas a las mundiales. Íñigo Albizuri, que es presidente de Cicopa, la entidad que representa a las cooperativas industriales y de servicios a escala mundial. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Arantxa. Un placer estar con los amigos de Coceta, como siempre. Como siempre. Cicopa, hemos dicho que representa a las cooperativas industriales y de servicios a escala mundial. Desde esa perspectiva, ¿qué suponen Europa y más concretamente España de cara al mundo? Bueno, pues yo diría que en el cooperativismo industrial España es un referente, ¿no? No en vano Mondragón es la cooperativa industrial más grande del mundo, ¿no? Según el World Cooperative Monitor, pero más allá de eso lo que hacemos es aglutinar y liderar un montón de movimientos que hay en distintos países muy potentes y que a veces son muy desconocidos. Cicopa es una organización que viene de los años 40 y que ahora está liderada pues, por Coceta, ¿no? Donde el movimiento asociativo, en especial en lo que son cooperativas de trabajadores para industria y servicios, pues tiene un peso específico muy importante. Como vasco, cooperativista y más concretamente director de Relaciones Institucionales, nada menos que de Mondragón, que ya lo has citado, sí. ¿Cómo valoras la iniciativa de la capitalidad española de la economía social que está apurando ya Donosti y que queda menos de un mes? ¿El balance es positivo? Sí, yo diría que sí. La verdad es que desde Mondragón tenemos una visión muy global, por eso nos damos cuenta de que estar en Europa es la única región del mundo que tiene un claro pilar social. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que se apoyan negocios que llevan algo más que beneficio, ¿no? Negocios con valores. Y muchas veces solemos tender a la insatisfacción por todo lo que nos queda por hacer, pero cuando lo comparamos con otras regiones, por ejemplo, mundiales, hablo de América o de Asia, la diferencia es bestial. Y yo creo que en Donostia, durante este año, lo que hemos conseguido es poner en valor muchos de estos ejemplos que nos ayudan también para que la propia ciudadanía vasca, española y europea tome conciencia de lo que realmente tenemos, porque muchas veces pues no se conoce. Vale, una última cuestión. Nos quejamos desde la economía social de la falta de visibilidad.
¿Crees que un evento como este, la Conferencia Europea, organizada por el Gobierno en el marco de la Presidencia de la Unión Europea, sirve para esa visibilidad o es limitada también al final? Todo es limitado en este tiempo que, como bien sabes, Arantxa, pues las noticias compiten y tienen una duración cada vez menor, ¿no? No obstante, yo creo que la presidencia española es un buen escaparate y dentro de esa presidencia española, aun teniendo en cuenta la situación política en la que nos ha pillado, pues siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno. Y luego muchas veces también es importante ver otras realidades. El hecho de congregar en Donosti, en esta conferencia europea, toda la familia de la economía social, nos hace reparar en otras labores que están haciendo gente de otros países europeos que son muy buenas y muy aprovechables para nuestra propia experiencia vasca y española. Pues muchas gracias. Pues un placer, como siempre. Por tu visión global de todo, siempre. Venga. Otro ingrediente de la economía social son las empresas de inserción social. Para hablar de ellas nos acompaña ahora Patricia Bussi, directora de ENSIE, la Red Europea de Empresas de Integración. Tenemos aquí a altos representantes de la Administración Europea, personas que participan directamente en las políticas que pueden hacerse para fomentar la economía social. Patricia, como directora de ENSIE, uno de los tipos de empresas enmarcadas en la economía social, ¿cómo valoras el momento actual de la economía social? Welcome, Patricia. Today we have here in San Sebastián high-level representatives of the European administration, people who are directly involved in the policies that can be made to promote the social economy. As director of the European Network of Social Integration Companies, which are companies framed in the social economy, what is your assessment of the current situation for the European social economy? So, I will speak in English. Thank you very much. Muchas gracias. So, concerning the question, I think that we are now in a very good moment for social economy. Me parece que estamos en un buen momento para la economía social. Ya hemos tenido en el pasado un gran interés por la economía social por parte de las instituciones europeas, como el Parlamento Europeo, con el Grupo de Ingresos, con la Comisión Europea ahora y en el pasado con el anterior comisario, pero ahora, más que antes, con el comisario Schmidt. Y lo que es realmente crucial ahora es que también tenemos un gran interés por parte de los Estados miembros. Tenemos la recomendación del Consejo, ahora en virtud de la ley que se publicará y se pondrá en marcha bajo la presidencia española. Esto es crucial porque los Estados miembros se comprometerán a tener una estrategia en política de economía social. La clave es que todos los Estados miembros la apliquen. De esta manera nos encontraremos junto a países como España, Francia e Italia, en los que la economía ya está muy desarrollada y en la que otros países se verán empujados a desarrollar más la economía social. Y esto realmente es la clave. Si los próximos objetivos o los objetivos más importantes son creación de empleo, riqueza e integración social, desde la Unión Europea, ¿cuáles crees que son también los pasos necesarios? What do you consider are the next steps that should be taken to give more weight and capacity to this social economy to be able to generate employment, wealth, and social integration? So I think we have different messages. So for the European Me parece que tenemos mensajes diferentes y para la institución europea en particular, para el Parlamento Europeo, necesitaremos el futuro del Intergrupo de Economía Social para la Comisión Europea. Debido a la nueva entrevista para las nuevas elecciones, necesitaremos una nueva comisión que se comprometa, incluso más de la que tenemos ahora en la economía social, que aporte todo el valor de la economía social a la economía. Además, el hecho de que estamos aquí nos permite trabajar de forma cooperativa, solidaria y a favor de la inclusión social. Así que esta podría ser realmente la forma de trabajar, lo que la Comisión podría cambiar. Pienso que podría mejorar la economía social creando una comisión específica que podría dedicarse a la economía social y en sus principios.
Y luego, sin duda, tener un espacio para que los Estados miembros hagan lo que está escrito en la recomendación del Consejo para crear una estrategia en la política para la economía social y también para las partes interesadas y para la sociedad civil que pueda ser más comprometida. Lo crucial es que trabajemos todos juntos, que nos esforcemos realmente por utilizar los principios de la economía social en nuestro trabajo diario, porque juntos somos más fuertes y también lo son los actores. Hacemos foco en las empresas de integración e inserción social. ¿Puedes hacernos un dibujo de la situación actual en la Unión Europea? How do you measure the strength of the integration companies in the European Union? Okay, so now for the work integration social Está enterprise. siendo un buen momento para las empresas sociales de integración laboral que llamamos WISES por sus siglas en inglés. En este momento tenemos un proyecto crucial financiado por la Comisión sobre la necesidad de desarrollar habilidades y competencias para las WISES y para crear herramientas e instrumentos y con ello disponer de una estrategia de cualificación para los WISES. Esto es absolutamente crucial. También estamos trabajando con la Comisión en el ámbito de la obtención de datos estatales, porque sabemos que es muy importante, especialmente para los WISES, ya que trabajan con personas desfavorecidas y están tratando de darles un servicio que es la integración laboral. Y por tanto, los WISES necesitan que este trabajo sea reconocido y apoyado también financieramente por los Estados miembros. A veces encontramos limitaciones con respecto a las ayudas estatales, ya que en ocasiones los Estados miembros tienen dificultades para financiar estos servicios, porque a veces no hay voluntad política y necesitamos que los Estados miembros tengan la voluntad de financiar este tipo de servicios y también a veces porque hay problemas al intentar encajar toda la normativa. Así que lo que ahora necesitamos es realmente la aplicación nacional de lo que ya está previsto. Y también otro punto a favor es que tenemos acceso al mercado, tanto público como privado, a través de la contratación pública, con la consideración social en contratos reservados. Esto es también un punto muy bueno y es algo que está en marcha, pero todavía necesitamos trabajar más porque el marco que tenemos es bueno, pero tenemos problemas a nivel nacional, regional y local. Otro punto a favor es que también tenemos el acceso al mercado privado, que puede verse como una cooperación con las empresas y aprovechar que ahora a nuestro alrededor la gente cada vez más está sensibilizada. Está aumentando la concienciación sobre principios como la inclusión social y la solidaridad. Y tenemos que incluirlos para que las empresas trabajen con nosotros, porque tenemos que crear una nueva forma de cooperación. Así que creo que estos son los 3 puntos principales en este momento para las WISES que tenemos en marcha, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Necesitamos que los Estados miembros, las autoridades locales y regionales colaboren más con nosotros. Great. Well, we appreciate you. Thank you very much for coming. Thank you to you. Estoy muy encantada de estar aquí con vosotros y muchas gracias. Gracias por pasar por Tiempo para Valientes. Sí. Vamos a hacer un impasse en este episodio especial cubriendo la Conferencia Europea de Economía Social, porque esta tarde se entrega el premio de Non Artean, precisamente a la Comisión Europea. Y tenemos aquí a Fernando Velázquez, un viejo conocido ya de Coseta, compositor, que esta tarde va a ofrecer un concierto muy especial y ha montado una orquesta a propósito para él. Cuéntanos. Y eso, voy a ofrecer yo y no sé cuánto, 120 personas más. La mayor parte de ellos cooperativistas. Exacto, ahí está la gracia. Vamos a interpretar la Sinfonía Cooperativa que compusimos en su momento para contar la historia y la película de aventuras empresariales y cooperativas de Mondragón, que sirve yo creo que sirve como metáfora, sirve para todas las cooperativas, porque además hay todo tipo de historias, de todo tipo de cooperativismo, y además hay pasado, presente y futuro, y la verdad es que estoy, como se dice en euskera aquí, irrikitan, que suena muy irrikitan, o sea, con unas ganas locas de ensayar ahora y luego por la tarde poder ofrecer al público esta historia con la orquesta y con el coro. Íñigo, tú eras el promotor de todo este movimiento orquestal, musical,
Cuéntanos qué supone para ti que esta tarde... Para nosotros lo que montó Fernando con Jon Sarasúa fue un ejercicio de cooperación, pero artística. Entonces es una gozada ver cómo el proyecto que surgió en su día sigue vivo, se sigue representando, y el octavo movimiento, que se convirtió en su día en el himno de las cooperativas vascas y que después fue adoptado por Cicopa como himno mundial, pues se sigue versionando en distintos idiomas. Ya tenemos la versión de castellano que hizo tu amigo Luis García Montero en español, tenemos una versión francesa que hicieron nuestros amigos cooperativistas de Quebec, tenemos una versión en catalán que han hecho desde Mallorca, y esperamos que haya muchas coreano. más. Bueno, en coreano fue traducción, eso hay que mejorar, pero... Hombre, pero está. De este congreso van a salir muchas más versiones. ¿Hay parte cantada en algún momento? No, todo es cantado. Todo es cantado. Todo es cantado, sí, todo es cantado, y además en esta ocasión es un espectáculo bonito porque también hay imágenes, hay un montaje, es un pedazo de espectáculo, la verdad, y estoy muy contento porque además, como siempre, y además yo creo que lo hemos hablado alguna vez, es algo que los que lo vamos a contar es algo en lo que creemos, con lo cual es especialmente bonito. No es que nos digan, venga, canta esto, sino que es un mensaje además yo creo muy necesario y muy bonito de cooperación y de futuro, así que vamos. Pues mucha mierda, ¿no? Se dice en estas ocasiones. ¿Y para cuándo una cooperativa de músicos compositores? Bueno, de compositores no sé, de músicos intérpretes hay de hecho 2 orquestas en España que son cooperativas. Las 2 que son estables y que existen y que no son públicas, lo cual me parece bastante significativo. Para el próximo concierto, no estaría mal. Chicos, muchas gracias por contarnos esto, y invitamos a la gente a ver, que esto me imagino que se emitirá por streaming esta tarde. Se emitirá, sí. Gracias a Coceta y a ti, Arantxa. Tendremos y además el Arantxa, perdona, y además está en Spotify y además está en YouTube, la versión que hicimos hace 4 años, que es fantástica. Perfecto, pues según escuchéis este podcast, buscáis el link de la orquesta. Muchísimas gracias. A vosotros. En un podcast de Coceta no podía faltar su presidente, Luis Miguel Jurado. Ni tampoco las cooperativas de trabajo podían faltar en una conferencia europea sobre economía social organizada por España, un país donde hay unas 18.000 empresas adscritas al modelo que Coceta representa. Luis Miguel, su presidencia en Coceta casi va pareja con este gobierno. Se estrenó como presidente en 2019 y renovó por 4 años más al frente de la Confederación en junio. Ahora, este gobierno parece que también se reeditará. ¿Cuáles considera que han sido los principales aciertos de la legislatura? Bueno, pues efectivamente hemos coincidido en los tiempos. Yo remarcaría inicialmente una actitud de colaboración entre el sector y el gobierno que ha facilitado, ¿no?, los avances que hemos tenido durante estos años, durante estos 4 años, que ahora puedo marcar de forma un poco más tranquila. Sí es verdad que si tuviera que decir un primer hito sería el tener un Ministerio de Trabajo y Economía Social, es decir, eso en sí mismo nos da visibilidad y nos permite no exigir una apuesta clara y decidida por parte del Gobierno con respecto a las políticas de economía social y, por supuesto, en el ámbito cooperativo. También marcaría la incidencia que ha tenido, en este caso, la vicepresidenta del Gobierno en poner al país, en poner a España en el lugar que le corresponde a nivel del ámbito cooperativo y la economía social. Pondría como un elemento a destacar la recomendación, ¿no?, de la ONU que defendió en este caso Yolanda Díaz, así como la apuesta por elementos en las políticas europeas como puede ser el plan de acción o la propia recomendación. A nivel estatal sí también creo que me parece interesante, ¿no?, la propia estrategia española de economía social, donde la visibilidad era uno de los ejes fundamentales que desde el sector reclamamos y que hoy mismo en la conferencia se trasladaba también como un elemento importante y a tener en cuenta. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cuestión normativa, como ya sabéis, ha habido un trabajo arduo para trasladar desde el ámbito cooperativo, a través de esa ley de impulso de la economía social, la modificación que implica la ley de cooperativa. Nosotros es verdad que como sector entendíamos que la propia ley de cooperativa tenía cuerpo suficiente para no tener que ir con la ley de economía social y con las empresas de inserción, pero bueno, ha sido un instrumento jurídico para intentar darle celeridad.
Es verdad que el anticipo de las elecciones no ha permitido que esa propuesta de anteproyecto de ley siga su trámite parlamentario, pero entendemos que una vez haya la investidura y se conforme la dinámica parlamentaria, entendemos que esa norma se avanzará. Con respecto al tema de los recursos económicos, que es importante, siempre lo defendemos, el PERTE ha sido también una apuesta interesante. Ya comentábamos con el comisionado, ¿no?, la importancia en sí mismo de que haya un PERTE de economía social, de los 11 que haya uno destinado a la economía social. Entendemos que la segunda edición hay que incorporar elementos que son mejorables, porque la primera ha habido cuestiones de ejecución que creo que no se han cumplido todas las expectativas que teníamos, pero confiamos que en esta segunda edición se pueda cumplir. Y por último, el tema de la interlocución en los diferentes órganos, en este caso el Consejo de Fomento de Economía Social, ¿no? Yo creo que sería a grandes rasgos las pinceladas de estos años. ¿Qué planteamos a futuro? Bueno, pues yo creo que, por supuesto, finalizar aquello que se empezó, en este caso lo que tiene que ver con la Ley de Impulso a la Economía Social, la Ley Integral de Impulso a la Economía Social. A nuestro entender, insisto, nos gustaría que fuera la propia Ley de Cooperativas en la que se trabaje de forma separada a las empresas de inserción y a la propia Ley de Economía Social, pero bueno, entendemos que no depende de nosotros. Sí creemos también en estos 4 años que habría que finalizar todo lo que tiene que ver con la ejecución del plan de acción, con la Estrategia Española de Economía Social y, por supuesto, hacer que los recursos que hay, en este caso del PERTE, pues se ejecuten al 100%, ¿no? Nos parece también un elemento imprescindible. Y si tuviera que pedir 2, 3 cuestiones así de alta mira, ¿no?, de ver realmente cómo podemos posicionar el sector a futuro, hablaría de una interlocución e incidencia política de forma transversal en todos los ministerios, no solamente de trabajo, donde entendemos que, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se tiene que mantener tal cual, con el nombre de Economía Social. 2, una repercusión de recursos económicos en todos los proyectos y en todas las políticas públicas que desde la economía social podemos desarrollar en todos los ministerios. Y 3, una elevación, por así decirlo, una subida del peldaño de la interlocución, ¿no? Entendemos que la economía social en sí mismo tiene cuerpo suficiente para tener una mayor interlocución en todas las políticas públicas que desde el Gobierno de España, junto con los 2 sindicatos mayoritarios y la patronal tradicional, desarrollan en este país. Pues muchísimas gracias, porque me ha contestado a la primera y a la segunda pregunta que no le he llegado a hacer. Pues muchas gracias, Arantxa, y daros la enhorabuena por este podcast, porque creo que la conferencia ha sido un buen lugar, ¿no?, para compartir, para pasar también por aquí personas de gran interés a nivel europeo, a nivel estatal, y creo que daros la enhorabuena de verdad, porque me parece una buena iniciativa. Gracias y fuerza al cooperativismo de trabajo. Muchas gracias. Es esta una conferencia europea y es interesante conocer opiniones externas que pueden hacer valoraciones desde posiciones diferentes. Danilo Salerno es el director de Cooperativas de las Américas como región integrada en la Alianza Cooperativa Internacional. Señor Salerno, ¿cómo se perciben la economía social y el cooperativismo europeos desde Asia América en la actualidad? Buen día, tardes y noches a todos y todos, ya que sabemos que todo esto viene fortalecido y difundido por las redes sociales, por la virtualidad, y gracias por la invitación. ¿Cómo se percibe? Se percibe y se tiene una gran expectativa por sentirse parte de un movimiento que tiene una fuerza de renovación muy, muy grande, que viene no solamente con expectativas, sino que viene con muchas ideas, mucha determinación, muchos puntos de vista y perspectiva. Y creo que esa diferencia en la unión, dado que también es el lema de la Unión Europea, es lo que hace y que va a ser la gran diferencia. Porque todos se pueden sentir representados, todos pueden tener su espacio para aportar realmente para la construcción de un modelo y un paradigma económico y de desarrollo. Entonces, desarrollo en la tríplice sentido social, económico, ambiental, que va a venir en la sociedad post-pandémica o de post-capitalista, etcétera, etcétera. En Américas hay una gran tradición de solidaridad, de economía social, de economía popular, llamémoslo como queramos, y en eso el movimiento cooperativo, que es fuerte, robusto, sólido,
supo interceptar y adaptar siempre y trasladar en la práctica los principios y valores para crear una respuesta, para crear trabajo, para crear inclusión, para generar empleos. Y entonces lo que se ve, que se espera, es declinar esto, apropiarse de esto, construir en base a las dimensiones de la identidad del continente, de las identidades más bien, del continente americano, donde Cooperativa Las Américas representa una amplia gama de organizaciones, desde Canadá a la Patagonia argentina y chilena, y trasladarlo en la práctica. En todo esto, de una familia grande, amplia, el cooperativismo lo va seguramente a trasladar y traducir a la práctica, aprovechando la nueva y buena noticia que tenemos, que Naciones Unidas ha declarado 2025 el Año Internacional de las Cooperativas. Cierto, que es una noticia súper reciente, de hace 2 días. Bien, ¿considera que los desafíos son compartidos o hay importantes diferencias territoriales que cambian las prioridades? Es lo que decíamos, hay diferencias que deben unir, que deben hacernos sentir más fuertes y poderosos, y donde cada uno puede conseguir y debe conseguir encontrar su espacio. Si miramos a las grandes tradiciones de los movimientos sociales, europeos, americanos, entendiendo toda América, no solamente el norte, sino toda América, los movimientos sociales en este momento, a partir de lo que ha sido la protesta de las jóvenes generaciones, de Friday for Future, o lo que ha sido Black Lives Matter, o lo que ha sido la solicitud de LGTB+, hay un tema fuerte que es el tema de la diversidad, de la inclusión y de la equidad. En todo esto tenemos que buscar nuestra unidad como movimiento, las cooperativas, las mutuales, las organizaciones, las asociaciones de la economía social, todos los actores, para que ese frente común se imponga y logre articularse con sus propias identidades en un todo para producir el impacto esperado. Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, no se cansa de repetir de la necesidad de este ecosistema propicio para producir el cambio, no se cansa de alertarnos que estamos frente a una catástrofe ambiental y ahora con las guerras a una catástrofe también humanitaria. Pero la hora más oscura de la noche es la hora antes del amanecer. Entonces yo creo que está llegando un momento muy fuerte, muy importante para todos nosotros. Repito, con todas nuestras identidades y específicamente en Américas, con la identidad del cooperativismo y de la economía social, con las diferencias que hay en todos los países, pero se va a conseguir una unidad que va a ser una gran diferencia. Ya que sabemos lo de 2025, ¿le consta cuáles serían los objetivos que querría marcarse la ACI en ese año internacional de las cooperativas? Todavía no se ha profundizado y conversado desde los organismos políticos. Hay que ahora tomarse el tiempo, como lo estamos haciendo, reflexionar un poco para tener esa claridad y generar esta visión. Seguramente, repito, la unidad del movimiento, la articulación con los demás actores, las alianzas son lo que van a hacer la diferencia. Creo que en eso estaremos trabajando. Señor Salerno, pues muchísimas gracias por pasar por Tiempo para Valientes. Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, felicitaciones por el título, porque esto de Tiempo para Valiente es exactamente el lema de ese momento. Hay que generar liderazgo, hay que ser valientes, porque después con nuestras ideas generamos la visión y
y todo el mundo no es que no debe seguir, sino que se puede sumar y tener su voz. Muchas gracias. A Suerte. ustedes. Gracias a ustedes. La economía social mola. Si mola tanto, porque escasea la juventud. Al menos es uno de los retos identificados en España, pero también a escala europea. Para abordar esta cuestión está por aquí Ana Aguirre, la presidenta de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional y socia cooperativista de Tasebaes. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Ana, mano y cargo. Como conocedora de la presencia y los retos que la economía social tiene para con las personas jóvenes, ¿cómo ves el panorama en España y Europa respecto al resto del mundo? ¿Hay grandes diferencias? Pues mira, te voy a ser sincera, Europa es una de las regiones menos activas ahora mismo en el panorama de juventud. Nuestra red de juventud, aunque se está regestionando después de la pandemia, porque tuvimos bastante transición generacional durante la pandemia, es una de las regiones con menos actividad. También es una de las regiones con menos jóvenes. Entonces yo creo que la red de juventud no deja de ser un reflejo también de la propia sociedad, ¿no? Yo justo ahora vengo de Asia-Pacífico, que he estado en Filipinas hasta el domingo en la Asamblea General y la red de juventud allí es súper activa, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que pues, no somos ningún ejemplo. Llevamos años achacando a la falta de visibilidad del modelo la escasez de personas jóvenes que emprenden a través de una cooperativa o empresa de la economía social. ¿Hemos cambiado algo en este que diversas voces califican de momento único? Mira, yo en los últimos años en España te diré que hay cada vez más gente joven creando cooperativas y se nota. Y también es verdad que se crean cooperativas en ámbitos pues, que igual no son los tradicionales para, por ejemplo, en Euskadi, ¿no? Pues no vas a crear ahora una empresa industrial. Porque es la realidad, no te da, los recursos son los que son y tampoco te vas a meter a ese jaleo, ¿no? Digamos, pero es verdad que se crean muchas cooperativas en todo lo que son las artes y la cultura, mucho en diseño, mucho en comunicación, se está haciendo mucho en software, mucho en sistemas informáticos. Entonces yo te diré que sí que vemos que hay cada vez más gente joven y empezando bastante joven, ¿eh? O sea, ya no el emprendedor, creo que en España es 30 y tantos años después de una carrera tal, no, gente joven que ve que la cooperativa es para ellos como esa primera pieza. También es verdad que yo seguro que tengo ese bias, ¿no? De que como es mi entorno, pues te encuentras con personas, ¿no? Pero sí que es verdad que existe y que es movilizado. Yo, por ejemplo, que vengo de Euskadi, también digo siempre que la mayor parte de las personas jóvenes que en el movimiento cooperativo no son emprendedoras. O sea, la mayor parte de las personas jóvenes son personas que trabajan en cooperativas que ya existen. Lo que no tenemos muy buenos recursos, y en España no hay red de juventud, y tú lo sabes, ni en Euskadi, por si acaso quedaba la duda, lo que a mí sí que me gustaría es que tengamos como caminos claros, ¿no? Para que si una persona joven está motivada en decir, oye, quiero representar a mi cooperativa, quiero representar a mi región, quiero representar a mi país, oye, ¿cómo lo hago, no? Y ahora mismo ese camino no está nada de claro. Y no tenemos en España y en Europa tampoco, porque la mayor parte de los sitios no está muy bien generado las redes nacionales, no hay un camino claro de yo como persona joven entro en el movimiento cooperativo, quiero representar y a dónde voy. Y eso ahora mismo es una de las cosas que yo creo que en el plan de juventud lo tenemos como orientado hacia ahí, y a mí me gustaría que en los 3 años que me quedan de presidencia pues sí que pudiéramos poner a España un poco en el mapa y decir, oye, hemos creado una red de juventud a nivel nacional que está apoyada en las regiones, que en cada una de las autonomías donde el cooperativismo es fuerte, pues sí que haya una representatividad y que la gente joven como yo, que empieza y que por curiosidad igual mejor pedir perdón que pedir permiso, pues vas y te tiras a la piscina, pues que sí tenga ese apoyo también institucional de hacer carrera, que luego eso lo que va a llevar es que estas personas acaben siendo buenos líderes en el movimiento cooperativo, porque al final eso te conecta, ¿no? Porque cuanto más ves que el movimiento es grande, que estás llegando a algo más que a ti y tal, es cuando realmente te conectas con el movimiento, yo creo. Acabas de formular un reto, pero si pudieses hacer una petición de una única medida política para que la economía social sea algo de gente joven, ¿cuál sería esa petición? Ahora mismo, en este momento, en el contexto que tenemos, en la previsión de que probablemente tenemos un gobierno dentro de poco. A ver si es verdad. No, yo siempre se pide como más ayudas, más apoyo, tal. Yo creo que también es facilitar la visibilidad de las ayudas que ya existen.
a las personas jóvenes y que tengan una entrada fácil, ¿no? de alguna forma en ese tipo de ayudas, pues de constitución, de desarrollo, de apoyo a la gestión y también una parte de seguimiento institucional a las cooperativas de nueva creación. Y luego también, no sé si habría la posibilidad de fondos de representación. Si siempre decimos, oye, pues queremos que las personas nuestras estén en el panorama internacional, pero claro, las personas que empezamos cooperativas de cero, pues es que tampoco tienes los recursos como para mandar a gente fuera. Y existen esos fondos o se podría generar una bolsa de apoyo institucional a la representatividad, por ejemplo. Interesante. Pues te mando mi reto. A por ello, a por todo ello. Aquí tienes a mucha gente con la que puedes hablar. Ya. Pues muchas gracias. Pues a vosotros. Participar en Tiempo para Valientes. Muy Disfruta de la conferencia. Venga, gracias. Gracias. Y hasta aquí este Tiempo para Valientes. Esperamos que os haya dado una visión general del momento que vive en la economía social europea y española, y sobre todo del papel que esta última ejerce en la actualidad. Sirva esta conferencia de llamamiento a la acción para movilizar todo el potencial que los grandes hitos recientes han dado a nuestros modelos de emprendimiento colectivo, democrático y solidario. Si somos la economía que el mundo necesita, tenemos que ser la economía que el mundo quiere y, por tanto, practica. Desde Tiempo para Valientes nos aplicamos el cuento y ponemos este instrumento en favor de una causa que es la nuestra, la de la economía social y el cooperativismo de trabajo, constructores de un futuro viable y sostenible, de un futuro mejor para las personas y para el planeta. Os animamos a ser valientes y a pasar a la acción. Sed felices y cooperativos. Volveremos.